Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo van? ¿Estamos bien? Hace frío, ¿eh? Ya llegó el frío por este hemisferio. Bueno, por el otro llegó el calor. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy seguimos leyendo la Biblia, seguimos aprendiendo y nosotros somos eficientes. No, ¿no es cierto? No somos eficientes. Pero tenemos a alguien muy eficiente, que es el Señor Jesucristo, que es Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Bueno, tenemos una divinidad eficiente. Y vamos a recordar una cosa y vamos a ver lo que puede hacer el Señor. Es una cosa extraordinaria las cosas que hace nuestro Señor y nuestro Dios. ¿Recuerdan cuando vimos el tema que nos relata el libro de San Lucas, de Lucas, en el capítulo 18? ¿Recuerdan ese tema? Que alguno me escribió sobre ese tema, ¿no? ¿Recuerdan que Jesús tiene un encuentro con un joven rico, un hombre rico, y él, cuando Jesús lo interrogó, o le dijo, esta persona lo interroga a Jesús, dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, cumple con esto, con la ley. Él dijo, lo cumplí todo. Y Jesús le dijo, te falta una cosa, vende todo, dalo a los pobres y sígueme. Y este se asustó, se asustó porque dijo, no, que voy a dejar toda la riqueza que tengo. Bueno, y se perdió, lamentablemente. Al menos la Biblia nos indica que es un hombre que siguió el camino fácil, camino del mundo, el camino de perdición. Eso por lo menos lo que nos deja entender la Biblia acá. Pero Jesús dijo algo, y alguno me escribió por ese tema. Dijo así, dice, al ver Jesús que se había puesto muy triste, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Se acuerdan? Bueno, dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Alguno me escribió, me dijo, no, Alberto, no es la aguja para coser, son las puertitas esas que estaban en las puertas de las ciudades amuralladas, que solo permitían pasar un hombre. Bueno, sí, pasar un camello por ahí es muy difícil, ¿no es cierto? El fato es hacer ver, ¿no es cierto?, de que los que aman las riquezas, les es muy difícil entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que el Señor Jesucristo enseñó en el capítulo 18. Y recuerdan que los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Ah, ¿se acuerdan? Estaban los discípulos ahí. Entonces Pedro dijo, seguro que fue Pedro seguro, Pedro es terrible, dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Esto está en Lucas capítulo 18, desde el versículo 24, ¿no? Estamos leyendo. Y entonces Jesús le dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padre o hermano o mujer o hijo por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo? Nos dice, si ustedes dejaron todos por el reino de Dios, eso les volverá y multiplicado, y la vida eterna en la vida futura. Eso es lo que decía el Señor Jesucristo. Pero a todos le quedó tintineando, ¿no es cierto? Eso de decir, cuán difícilmente entrará uno que ama las riquezas en el reino de Dios. Pero ahora, señores, señoras, estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo, vamos a ver un milagro. Un milagro. Vamos a leerlo. Lo vamos a leer como si estuviéramos leyendo un diario de hoy, pero esto sucedió hace 2000 años atrás.
En el capítulo 19 de Lucas se revela un tema y ustedes van a ver por qué. Dice así: estaba Jesús andando cerca de Jericó y pasando por la ciudad, sucedió que un varón llamado Zaqueo, recuerdan que está escrito con Z, con Z. Saqueo con S es apoderarse de cosas que no son de uno, ¿no? Saquear, robar, de una manera violenta. Acá Zaqueo es un nombre hebreo, que significa todo lo contrario de un saqueo con S, ¿no es cierto? Bueno, y dice que era jefe de los publicanos y rico. Grandioso esto, ¿eh? Recuerden esto. Era jefe de los publicanos, aquellos que cobraban los impuestos. Y dice que él quería ver quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Él estaba ahí en la puerta de Jericó, cerca de Jericó, y evidentemente Jesús venía con toda una horda de personas ahí que lo seguía, y dice que él era pequeño de estatura. Acá, Zaqueo era pequeño de estatura. Era rico y él quería ver quién era Jesús. ¿Estamos? ¿Quién era Jesús? Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro. Yo me estuve interiorizando qué es un árbol sicómoro. Sería como una higuera, más o menos, da un fruto parecido a un higo. Para verle, es un árbol bajo, pero muy abundante, de hojas muy abundantes y de ramas bajas. Evidentemente acá Zaqueo con Z se subió al árbol porque estaba lleno de gente y era bajito, era peticito. Y dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, ¿por qué Jesús miró hacia arriba? Bueno, miró hacia arriba y le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Extraordinario esto. Lo ve Jesús le dijo: necesito posar en tu casa. Pero no dijo necesito yo, en realidad es necesario. Es necesario. Entonces él descendió a prisa, le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. Siempre la gente murmura, ¿no es cierto? Y diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Oh, el maestro, Jesús, el maestro, con un publicano, ¿qué está haciendo ahí? Y es necesario, dijo Cristo, es necesario que él vaya a posar a tu casa. No, paso por tu casa, nos tomamos un café. No, posar. Iba a quedarse a dormir. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Extraordinario, extraordinario esto, ¿eh? Y dijo: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. O sea, si él robó uno, le devuelvo 4. De hecho, que Zaqueo quedó pobre, seguro, ¿no? Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, era judío, era publicano, pero no era un romano, no era uno de otro país, era un hebreo. Y dice, él también es hijo de Abraham. Y acá da el motivo es este: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se había perdido. Recuerden que Jesús en todos estos capítulos está enseñó sobre la moneda que se perdió, sobre la oveja que se fue, dejó las 99, la fue a buscar el pastor. O sea, hay un empeño, una tarea, una voluntad de Dios de buscar al perdido. Y entonces, ¿qué pasó acá? Acá el Señor hizo pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque el Señor había dicho: difícilmente
pasará un rico al reino de los cielos si ama las riquezas, ¿no es cierto? Y el Señor lo hizo posible. Le contestó la pregunta a los apóstoles, o a Pedro en este caso, que dijo, y entonces, ¿quién puede ser salvo? Y lo que dijo, dijo así, dice, lo que en el capítulo 18, versículo 27 de Lucas, léanlo esto, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para Dios todo es posible, todo es posible. Acá el Señor demostró que no es que los ricos están fuera de la voluntad de Dios, sos rico, andate, morite en el infierno, podrite en el infierno. No, no, el Señor busca a ricos y a pobres. ¿Cuál es el secreto? El secreto es uno solo, que Zaqueo, cuando conoció a Jesús, se dio cuenta que Jesús era lo más importante, lo más rico que él podía tener. Él tenía mucho dinero. Era un ladrón, claro que era un ladrón. Era un atorrante, como decimos los argentinos. Era un atorrante. Pero era, cuando vio a Cristo, él quería saber quién era Cristo. Se subió a un árbol. En su orgullo se subió. Podemos decir, estaba arriba de su orgullo. Y Jesús le dijo, bájate, baja que tengo que ir a posar a tu casa. Y entonces este hombre bajó de su orgullo y se dio cuenta que ahí delante estaba Dios. Estaba ahí el enviado de Dios. Estaba ahí el Mesías. Estaba ahí el Cristo. Estaba ahí el que lo iba a salvar y lo salvó. Pasó con Zaqueo el camello por el ojo de la aguja. O por la puertita esa que no podía pasar. ¿Por qué? Porque fue salvo. Y fíjense en el cambiamiento, el cambio que hubo en su corazón. Un cambio extraordinario. ¿Por qué? Porque él era rico, pero dejó de amar las riquezas porque encontró una riqueza más grande, que es el Señor Jesucristo. Fíjense en lo que él dijo. O sea, no solo lo dijo, lo hizo. Porque dijo que él mismo dijo, puesto en pie, dijo el Señor, he aquí, Señor, lo reconoció como el Señor con mayúscula, el Mesías, Dios el Hijo. La mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea, la mitad. Bueno, y alguno dirá, pero que vivo, él se quedó con la otra mitad. No hizo lo que Jesús le dijo al del capítulo anterior, vende todo a los pobres. ¿Pero por qué lo hizo? Porque dijo así, la mitad de mis bienes doy a los pobres, dice. Y si en algo he defraudado, claro, tenía que devolver lo que había defraudado. Dice, se lo devuelvo cuadriplicado. Conclusión, Zaqueo con Z, pobre, pero rico. Ahora rico. Era rico en cosas del mundo, pero ahora realmente es rico. Fue rico. Y ahora en el cielo es rico. Está en la presencia del Señor. Ahora, puede ser que este mensaje esté llegando a gente muy rica. Y te digo, mirá, escúchame, vos podés ser multimillonario, pero si no tenés a Cristo no tenés nada, mi amigo. Estás condenado. ¿De qué te sirve todo? Ahora, puede ser que alguno sea un creyente y que todavía ame las viejas riquezas. Hay muchos que son creyentes en Cristo y no quieren dejar su riqueza, pero saben que están en una lucha. Ahora, ¿quién va a ganar esta lucha? ¿Tú o tus riquezas? Deja tus riquezas. Eso no significa que tú tires todo. No. Usa las riquezas que el Señor te dio para hacer obras de bien. ¿Cuáles son las obras de bien?
Hay tanto para hacer. Mirá, podés consultar la Biblia de lo que hicieron los grandes hombres de Dios que fueron ricos. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir armando tus riquezas que las vas a tener que dejar? Haz como Zaqueo. Fíjate lo que hizo Zaqueo. Zaqueo encontró en Cristo una riqueza superior. Si tú crees en el Señor Jesucristo y tú crees lo que Él te dijo así: el que cree en mí tiene vida eterna. Si lo crees, serás salvo. Y Él te dará mejores riquezas. Bueno, estimados amigos, amigas, estimadas personas que nos ven en distintas partes del mundo, de habla hispana, le agradezco tanto que escuchen y vean estos videos, compártanlo, pónganme un like si quieren, háganme un comentario y estarán participando conmigo en la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? Difundir su palabra hasta lo último de la tierra. Un fuerte abrazo de parte mía. Me llamo Alberto.